Muy buenas tardes, chicos y chicas de la catequesis familiar de segundo nivel. Mi nombre es Liliana Ortiz, soy catequista en la sede parroquial y en esta oportunidad he querido ser yo la que comparta con ustedes este quinto tema de este proceso en el que ustedes están conociendo a Jesús para poder recibirlo un día en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Vamos a iniciar entonces este encuentro poniéndonos en las manos del Señor, así que les invito, niños, para que juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por esta oportunidad que nos das de podernos reunir para continuar con este proceso de enseñanzas, para poder un día, Señor, poder recibir a tu Hijo Jesucristo en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, porque nos has dado salud. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros padres, por todos nuestros amigos, por nuestros amiguitos y hermanos de estos grupos de catequesis familiar. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad que seas tú el que vaya guiando nuestro caminar, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, así como guiaste al pueblo de Israel hacia la liberación. Que así también nosotros, Señor, podamos ser libres del pecado y entregarnos por completo a ti, amarte y servirte. Queremos conocerte, Señor. Te pedimos por eso que nos abras el entendimiento, que nos des la sabiduría necesaria para poderte descubrir a través de la catequesis. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, en el tema 4 ustedes comenzaron a ver la historia de Moisés, el gran libertador que Dios eligió para que sacara a su pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Entonces vamos a iniciar esta catequesis con un cantito que yo quiero que todos ustedes se lo aprendan. Es cortito y habla un poquito del encuentro que tuvo Moisés con nuestro Dios. Y dice así: 1, 2, 3. Allá en el monte Oreb una zarza ardía, allá en el monte Oreb una zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Moisés saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bien, chicos, este es este cantito que hemos hecho para iniciar. Recordamos entonces que Moisés es la persona que Dios eligió para poder liberar su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hacemos un poquito de memoria lo que vimos la semana pasada. Entonces recordamos, les voy a enseñar aquí una vista, que Moisés es un israelita que nació en un tiempo en el que el faraón había tomado cierto miedo porque decía que el pueblo de Israel se estaba multiplicando muy rápido y tomó la decisión de mandar a matar a todos los niños que nacieran del sexo masculino, es decir, varoncitos, que los mataran porque si no el faraón temía que el día de mañana el pueblo de Israel, al ser muy numeroso, se aliara con los enemigos suyos y así tratar de salir de la esclavitud, por lo que la mamá de Moisés lo salva. Para ello, lo que hace es que pone a Moisés en una canastita, ahí podemos ver la canastita, lo pone en una canasta y lo tira por el río Nilo. El río Nilo pasaba cerca de la casa de la hija del faraón y ella ese día había decidido bajar al río y ella logra ver cómo la canasta había quedado entre la maleza que había en el río. Ella se acerca y descubre que es un niño y ella lo toma en adopción y le pone por nombre Moisés. Entonces Moisés se cría en la casa del faraón, en el palacio del faraón, como uno más de ellos, pero resulta que en el tiempo que Moisés crece,
¿verdad? Pues él un día, dando una vuelta por los lugares de Egipto, ve como un soldado egipcio estaba maltratando a los israelitas, a los esclavos, y Moisés se siente indignado con esta situación, y entonces él, por defender al israelita, mata al soldado egipcio. Y eso, pues lo que sucede es que acusan a Moisés de la muerte de este hombre y lo quieren matar. Moisés, por lo tanto, huye. ¿Se acuerdan a dónde huyó Moisés? Pues Moisés huye a la tierra de Madián, y en la tierra de Madián Moisés encuentra a la que será su esposa, y entonces él se casa ahí y comienza a trabajar como pastor. Y un día, llevando las ovejitas a pastar, Moisés se da cuenta de un fenómeno que lo deja a él muy intrigado, porque Moisés miraba una zarza que ardía, así como dice el cantito, ¿verdad? Moisés miraba que la zarza ardía, pero no se consumía. ¿Qué significa eso? Pues que esta zarza estaba prendida en fuego, pero ustedes saben que todo lo que agarra fuego tarde o temprano se apaga. Pero esta zarza no se apagaba, continuaba encendida y continuaba encendida, por lo que Moisés decide acercarse. Y cuando él decide acercarse, entonces escucha la voz del Señor, como decía el cantito, ¿verdad? Que le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es un suelo santo. Los grandes teólogos, así se llaman los que estudian todo lo relacionado con las Sagradas Escrituras y con Dios y con todo lo que tiene que ver con Dios, se llaman teólogos. Dicen que esto lo que significa es que cuando uno está en la presencia del Señor, uno tiene que despojarse de todas aquellas cosas que no le son agradables al Señor y que pueden ser pecado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos al Señor por medio de la oración, tiene que ser con un corazón limpio, con un corazón sincero. Por ejemplo, también cuando nosotros vamos a leer las Escrituras, tenemos que hacerlo con mucho respeto, porque las Sagradas Escrituras son eso, son sagradas. Entonces nosotros no tenemos que ir a leer las Sagradas Escrituras como si fuera cualquier libro, ¿verdad? Al igual que esta enseñanza de Moisés, esto no es un cuento, niños. Esto es parte de la historia de la salvación. Esto ocurrió hace muchísimos años. Antes de que Jesús viniera a la tierra, ocurrió esto, que el pueblo de Israel estuvo esclavo del pueblo de Egipto, y Dios, a través de Moisés, lo utiliza a él como un instrumento para sacar al pueblo de la esclavitud. Bien, entonces este es el resumen de la semana pasada. Vamos a ver entonces ahora el tema que nos corresponde a esta semana. El tema número 5, que tiene por tema Moisés liberador. Y bueno, a través de este tema lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos animarnos como niños para luchar contra las esclavitudes que nos amenazan. Porque aunque ustedes son unos pequeñitos, ya hay muchos pecados que a ustedes los acechan, como por ejemplo la mentira. Muchos niños están como muy expuestos o muy inclinados a mentir. Hay niños que les gusta mentir mucho. Hay otros niños, por ejemplo, que son caprichosos, y eso es un pecado. Hay niños también que son muy egoístas, y también eso es un pecado. Entonces, todos estos pecados que nos acechan, nosotros los vamos a ir conociendo, y para ver la manera de cómo nosotros podemos luchar contra ellos para no volvernos esclavos de estos pecados. Y para ello, el Señor, a través de sus enseñanzas, pues nos va narrando también la historia de la salvación, y cómo en este caso el pueblo de Egipto estaba esclavo, tanto del pecado, pero también estaban esclavos físicamente, porque el pueblo de Egipto los tenía esclavizados, ¿verdad? Ellos tenían que realizar trabajos muy duros para los egipcios y sufrían muchos castigos. Eso lo vimos también la semana pasada. Y bueno, para iluminar esta catequesis de esta semana, nosotros vamos a leer el libro del Éxodo en sus capítulos 4, 5 y 6. Entonces, niños, ustedes tienen que tomar su Biblia y leer capítulo 4, 5 y 6 del libro del Éxodo, acompañados con sus papás, para que ustedes puedan comprender mejor toda la historia de Moisés, la historia de cómo Dios quiso
sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto, ayudado o valiéndose de Moisés como un instrumento para liberar a su pueblo. Y bien, entonces vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en los capítulos 4, 5 y 6 del libro del Éxodo. Yo solo les voy a leer algunos fragmentos. Ustedes tienen que leer los capítulos completos. De ser posible, ayudados por sus padres, ¿verdad? Junto con sus papás lo pueden leer. Y bien, y la lectura del libro del Éxodo dice así. Del libro del Éxodo. Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo. Al principio costó que los israelitas se convencieran. Estaban indecisos y temerosos. Entonces Moisés se juntó con su hermano Aarón. Reunieron a todos los jefes israelitas. Aarón les comunicó lo que Yahvé había dicho a su hermano Moisés. Moisés hizo algunos prodigios delante del pueblo y éste creyó. Comprendieron que Yahvé había visto sus sufrimientos y venía a visitarlos. Postrados en tierra, le adoraron. Moisés y Aarón se dirigieron donde el faraón y le dijeron: el Dios de los israelitas nos ha salido al encuentro. Permítenos que vayamos al desierto a 3 días de distancia. Allá ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. No sea que nos castigue con pestes y espada. El faraón se enfureció y no quiso soltar a los esclavos y dio la orden de maltratarlos aún más que antes. Esto descorazonó a los israelitas, quienes se quejaron amargamente ante Moisés y Aarón. Ustedes son la causa de que el faraón y sus capataces nos hayan tomado odio. Ustedes han puesto la espada en sus manos para matarnos. Moisés y Aarón no renunciaron a su tarea de libertar al pueblo. Moisés habló con Dios y se quejó de esta manera: Señor, ¿por qué maltratas así a tu pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, está maltratando a tu pueblo y tú no haces nada para liberarlo. Entonces dijo Dios a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Yo seré más fuerte que él, y no solo los dejará partir, sino que él mismo los echará de su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, chicos, entonces, esto es pequeños fragmentos del capítulo 4, 5, 6 del libro del Éxodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya recordamos, ¿verdad?, que Moisés se fue para Madián y que estando allá, un día pastoreando las ovejas, vio una zarza ardiendo, se acercó y en esa zarza ardiente estaba Dios, quien le pide a Moisés que vaya a Egipto para que libere a su pueblo. Y Moisés, muy obediente, va donde el faraón. Pero antes de ir, Moisés le dice a Dios que él no es muy apto para hablar. O sea, que él tartamudeaba mucho y que no era muy capacitado para hablar. Entonces Dios le dice a Moisés que no se preocupe, que él va a estar con él y que como una ayuda le va a dar a su hermano Aarón, que es una persona que tiene más facilidad de palabras. Por eso escuchamos en el relato que se presentan a Moisés y su hermano Aarón ante el pueblo de Israel. Cuando ellos van al pueblo y les dicen de que los van a liberar, que Dios se ha acordado de ellos, que ha escuchado sus oraciones y que los va a liberar, los israelitas se ponen muy contentos y se postran. ¿Qué es postrarse? Pues, como decimos nosotros, se hincaron y se tiraron al suelo para adorar a Dios. Pero cuando Moisés y Aarón van donde el faraón para decirles que Dios les está pidiendo que vayan al desierto para hacerle un culto, entonces el faraón se molesta y lo que hace es que ni los deja ir y encima de eso da la orden de que los empiecen a maltratar. Cuando empiezan a maltratar a los israelitas, entonces ellos se molestan con Aarón y con Moisés porque dicen que por culpa de ellos el faraón los está golpeando ahora más y los está oprimiendo más, ¿verdad? Y entonces se molestan y se quejan con Moisés y con Aarón. Entonces Aarón habla con Dios y Moisés habla con Dios y le dice, ¿verdad?,
que desde que lo envió a hablar con el faraón, los israelitas están siendo más maltratados. Y entonces Dios le contesta a Moisés de que él va a hacer muchos prodigios. Los prodigios, niños, son, como decimos nosotros, milagros, ¿verdad? Que va a hacer muchos milagros y que va a hacer también aparecer unas pestes, que va a hacer no solamente que el faraón los deje ir, sino que los va a correr. Si ahorita no los deja ir, él va a terminar corriéndolos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender, niños, que Dios desde el principio ha querido liberarnos a nosotros de nuestras esclavitudes. Ahorita estamos viendo cómo Dios quiere liberar al pueblo de la esclavitud física. Más tarde, Dios nos va a liberar también a nosotros del pecado a través de Jesucristo, su Hijo. Por ahora nos concentramos en la liberación del pueblo de Israel de manos del pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos a un pueblo que le está pidiendo a Dios la libertad, pero cuando Dios les manda a una persona para dirigirlos, para salir de la esclavitud, ellos se quejan porque la persona que los tiene esclavos los empieza a maltratar y entonces se empiezan a quejar. Entonces, es bien difícil muchas veces para nosotros tratar de ayudar a otras personas cuando las personas no quieren dejarse ayudar a ellas mismas. Y lo mismo le pasa a Dios. Dios ahora quiere liberarnos a nosotros de nuestras esclavitudes y a veces nosotros nos ponemos un poco necios y no queremos hacer caso de lo que Dios nos está pidiendo. Fíjense, Moisés tiene ciertas actitudes en su vida que le ayudan a él a ser un verdadero líder. Un líder es una persona que está a la cabeza de un grupo de personas y las va guiando hacia una meta. En este caso, el líder es Moisés y los está guiando hacia la meta de la libertad. Pero Moisés tiene ciertas actitudes que lo hacen a él un verdadero líder. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar y destacar en Moisés que Moisés es un hombre de mucha fe. Moisés es un hombre de fe, porque cuando él mira la zarza ardiente, él se acerca y sabe escuchar la voz de Dios. Y él cree todo lo que Dios le dice y confía plenamente en Dios. Él le dice, Señor, yo no puedo hablar, pero el Señor le dice, no tengas miedo, yo estaré contigo y te voy a dar a tu hermano Aarón como ayuda. Y entonces él se ve que es un hombre de fe porque allí desarrolla también otra actitud muy importante que un líder debe de tener, que es la obediencia. Moisés es obediente. Y entonces, con esa fe que él tiene y obedeciendo a lo que Dios le dice, él va donde el faraón y lo hace porque también desarrolla amor a su pueblo. Moisés tiene amor por su pueblo y entonces él dice, está bien, aunque yo tenga que arriesgar mi vida, yo voy a ir porque yo amo a mi pueblo y no quiero que mi pueblo siga sufriendo. Y es la manera como Moisés va demostrando el gran amor que le tiene a su pueblo. Con esto nosotros podemos destacar también otra actitud en Moisés, que es la mansedumbre. La mansedumbre es la suavidad que él tiene, que es una persona mansa. Él le cree a Dios y él es obediente. Él hace todo lo que Dios le dice, porque él es un hombre suave, un hombre manso. No menso, niños, manso. Es la mansedumbre, ¿verdad? Y bueno, así es como él va donde el faraón y con mucha humildad, que es otra característica propia de este liderazgo que tiene Moisés, ¿verdad? Con mucha humildad, él va donde el faraón, a pesar de que los israelitas se le han rebelado, ¿verdad? Y están molestos. Cualquiera que quiera hacerle un favor a otra persona y la otra persona se molesta, dice, pues yo aquí lo dejo, que haga lo que quiera. Pero Moisés no, él es muy humilde, él es muy manso y él continúa haciendo lo que Dios le pide a pesar de que el pueblo no le está correspondiendo a él como él esperaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay otra
otro aspecto también, otra característica del liderazgo de Moisés. Él es fiel, él tiene fidelidad. ¿A quién? A Dios. Y es la misma fidelidad que nosotros debemos de tener. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. ¿Y cómo vamos a demostrar esa fidelidad a Dios? Pues bueno, siendo obedientes y haciendo todo lo que Dios nos pida que nosotros hagamos. Tenemos que mostrar siempre fidelidad al amor que Dios nos tiene y a ese amor que nosotros decimos tenerle a Él. El amor también se puede ver reflejado por la fidelidad que nosotros tenemos para con las demás personas. Entonces, estas son ciertas características que Moisés tiene y que todo líder debe de tener para poder guiar a otras personas a una meta. En este caso, lo que Moisés está buscando es liberarlos de la esclavitud del pueblo de Egipto. Ustedes, niños, también están invitados a orientar a sus amiguitos, a sus primos, a sus compañeritos de escuela, a sus vecinitos, para que ellos también poco a poco vayan liberándose de todas las esclavitudes que nosotros tenemos. Yo les decía hace poquito, ¿verdad? Los niños suelen mentir, suelen ser peleones también. Hay niños que son muy peleones y a cada ratito están buscando pleito con los demás niños y muchas veces se vuelven abusadores porque pelean contra niños más pequeños o contra niños que son muy humildes, muy sencillos y que no les gusta pelear y ellos se valen de eso para echarles pleito. Entonces, ustedes están llamados también a ser líderes en medio de estos niños para liberarlos de estas esclavitudes que tienen, ¿verdad? Con ayuda de Dios, a través de la oración y a través de la palabra, ustedes pueden ir también enseñándole a los demás niños que estas actitudes no son correctas y además que no son correctas tampoco son agradables a Dios. Hay personas en el mundo que han sido muy buenos líderes y que han luchado por liberar a otras personas de las esclavitudes. En este caso, yo les voy a hablar a ustedes de este hombre. Este hombre se llama Martin, o se llamaba Martin Luther King. Este es un personaje que hace muchas décadas atrás, en el siglo pasado, en 1900 algo, luchó para liberar a los negros de la esclavitud, ¿verdad? Los negros en los Estados Unidos los trataban como esclavos y este hombre luchó hasta entregar su vida para que los negros pudieran vivir como personas libres. ¿Por qué? Porque el color de la piel no te da lugar, no te da derecho a que tú tengas actitudes hacia otras personas, actitudes negativas, que quieras tratarlos como inferiores, no como personas, sino incluso hasta como animalitos, ¿verdad? Eso no da derecho. Nuestros hermanos negros también son nuestros hermanos. Lo único distinto que tenemos es el color de la piel. Y muchos de nosotros somos trigueñitos. Yo soy muy trigueñita, ¿verdad? Y a mí no me gusta de que la gente blanquita me quede viendo feo solo porque yo soy trigueñita. Pues al negrito tampoco le gusta que yo lo vea mal solo porque él es negro, ¿verdad? Entonces, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y este hombre, Martin Luther King, luchó por los derechos de los negros para liberarlos de la esclavitud. También tenemos el caso de esta mujer que quizás muchos de ustedes conocen. Esta es la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer que luchó por liberar al mundo de la enfermedad y de la pobreza. Esta mujer era una mujer muy pequeña de estatura, pero con un gran corazón. Ella iba por las calles de la India recogiendo las personas con enfermedades y por cuyas enfermedades los demás los despreciaban, los miraban de menos. Ella recogía incluso a los leprosos. La lepra es una enfermedad muy fea porque te come la piel y te hace tu cuerpo tome otras formas porque te atrofia tus huesitos y bueno, te carcome todo, ¿verdad? Y es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces a la gente no le gusta juntarse con un leproso. Y ella se tomaba el tiempo para llevar a estas personas, también a los alcohólicos, a cualquier persona enferma que hubiera en la calle, ella los recogía y los llevaba a sus centros hospitalarios y ahí, junto a sus hermanas,
los cuidaban, ¿verdad? Y ahora en día esta mujer ya murió, pero y está prácticamente en los altares por la misma vida de santidad que ella llevó, por su entrega en el amor hacia los hermanos, ¿verdad? Ella se liberó de todos sus pecados, ella se liberó de todas sus esclavitudes y se entregó por completo en amor a los demás, demostrándole así a Dios cuánto ella lo ama. Entonces, a ejemplo de Martin Luther King y de la Madre Teresa de Calcuta, nosotros también estamos llamados a liberar a otras personas de sus esclavitudes, ayudándolas primero con nuestro ejemplo, ¿verdad? Ayudándolas también, orientándolas. Ustedes que son pequeños pueden platicar con sus amiguitos y hacerles ver cuáles de sus actitudes no están correctas y no son agradables a los ojos de Dios, y explicarles que estas son esclavitudes. Ahora también no solamente es el egoísmo, no solamente es el capricho o la mentira o el ser peleoneros. Hay otras esclavitudes como por ejemplo la pereza. Hoy los niños no quieren hacer nada en su casa y eso es una esclavitud porque la pereza es un pecado y hay que luchar para liberarnos de esa esclavitud. ¿Cómo vamos a luchar? Pues diciendo, mira mamá, yo voy a arreglar mi cama cuando yo me levante, yo voy a lavar mi plato cuando yo termine de comer, yo te voy a ayudar a barrer y a trapear el día de hoy, o yo te voy a ayudar a lavar los trastes. La cosa es despojarse un poquito de esa esclavitud de la pereza y ayudar en la casa a hacer los quehaceres de la casa. También en cuanto al estudio, ¿verdad? Ustedes no sean presos, no sean esclavos de la pereza o de la haraganería, porque muchos niños son muy inteligentes, pero no les gusta hacer tareas. Se dejan atrapar por la esclavitud de la pereza y de la haraganería, y por eso se aplazan. Y ustedes tienen que luchar para liberarse de esas cosas. Hay niños que son esclavos del televisor, otros niños son esclavos de las computadoras, son esclavos de los juegos, son esclavos del teléfono, y todas esas esclavitudes tenemos que romperlas. Porque para eso es que Dios nos va enseñando la historia de la salvación, para que nosotros podamos vivir como hombres y mujeres libres y que podamos también así ayudar a otros a liberarse de sus pecados. Bien, niños, esto es la catequesis. Ustedes van a ver este videíto, van a tratar de asimilar todo lo que yo les he dicho y con sus papás van a trabajar en su librito azul, ¿verdad? Lo van a llenar para que cuando vayan a su sesión de catequesis con sus respectivos catequistas, ustedes habrán tenido que ver el tema con sus papás, este video, y también llenar su librito azul en este tema número 5. La actividad que tiene son unas preguntas que ustedes deberán de llenar ustedes solitos, con su papá y con su mamá a un ladito, por si ustedes tienen dificultad, ellos les podrán ayudar. Pero ustedes tienen que escribir y ustedes tienen que escribir lo que ustedes piensan. Entonces, la primera pregunta dice, bueno, ya tienes que leer el libro del Éxodo, ¿verdad? Desde la Biblia, el capítulo 4, 5 y 6, y luego te hace unas preguntas y dice, piensa, algunos israelitas preferían seguir siendo esclavos en Egipto antes que enfrentar los peligros del desierto donde Moisés los quería llevar. ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Tú prefieres quedarte esclavo para no tener que dejar tu comodidad o prefieres arriesgarte para encontrar la libertad? Eso es lo que tú tienes que poner. ¿Qué piensas, verdad? ¿Qué admiras más de Moisés? Yo les he dicho a ustedes algunas características que han destacado a Moisés, como la fe, la mansedumbre, la humildad, la fidelidad, el amor a su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué admiran ustedes más en Moisés? Ustedes lo escriben allí. Luego dice la otra pregunta. ¿Tú te habrías quedado cómodamente en Madián o habías regresado a Egipto como Moisés? ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres, por ejemplo, que tu amiguito se moleste por un momento contigo porque tú lo corriges para que él sea libre de los pecados? ¿O prefieres que tu amiguito siga esclavo del pecado solo porque no se moleste contigo? Bueno, tú contestas esta pregunta. ¿Cómo puedes ser tú un nuevo Moisés? ¿Qué actitudes o qué características de liderazgo puedes tener tú, desarrollar tú para ser como un Moisés?
una persona que pueda liberarse del pecado y liberar a otros también del pecado en el que viven. Esa es la tarea que tú tienes que hacer. Y bien, con esto llegamos al final, pero recordemos entonces que tenemos el para recordar o aprende. Entonces vamos a hacer el aprende juntos. Tú lo vas a hacer conmigo para que cuando vayas donde la catequista, tú ya sepas cómo vas a hacer cómo tienes que hacer el aprende. Y bueno, el aprende lo vamos a hacer con una serie de aplausos. Primero la pregunta, vamos a aplaudir, vamos a dar la respuesta. Luego otra pregunta, aplaudimos y damos la respuesta. La primera dice, ¿a quién eligió Dios para liberar a los israelitas? Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dios le dijo a Moisés, anda, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Cómo reaccionó Moisés? Moisés confió en Dios y regresó a Egipto para liberar a su pueblo. Bien, niños, esto ha sido nuestro tema número 5 de esta semana. Yo espero que ustedes puedan trabajar con sus padres, trabajen en sus libros, se reúnan con sus catequistas y podamos ir avanzando en este proceso de catequesis para que cuando lo terminemos, ustedes puedan encontrarse con Jesús en el sagrado sacramento de la Eucaristía, para que lo puedan recibir, como decimos nosotros, hacer su primera comunión, ¿verdad? Y que así ustedes puedan tener en adelante una vida sacramental. Pero recuerden que para poder recibir a Cristo, primero tienen que ser libres de todos sus pecados. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor entonces y vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Saludamos también a nuestra Madre María, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, niños, y nos vemos en otra oportunidad. Les amo mucho. Cuídense.